Los flujos de población descontrolados, desgraciadamente, son una seña de nuestro mundo y tienen orígenes muy distintos y causas particulares en cada caso. Recordemos que la crisis que ahora está a las puertas de la Unión Europea no consiste únicamente en sirios tratando de escapar de la violencia, sino también afganos, iraquíes, eritreos, etíopes, somalíes. Y cada uno de esos casos, como digo, responde a causas muy concretas. Pero en términos generales podemos entender que se trata de situaciones de conflicto violento no resueltas que hacen que quienes tienen su vida en peligro traten de huir desesperadamente de esas zonas, y que ahora mismo, cuando pensamos en lo que ocurre ante nuestras propias puertas, hay que entender únicamente, sin caer en conspiraciones ni ideas muy raras, hay que entender que la violencia sigue dentro de Siria, luego más gente que trata de escapar. La situación de los refugiados que ya están en los países vecinos, en Jordania, en el Líbano, en Turquía, están ya absolutamente saturados esos territorios y no consiguen ya atender a las necesidades de esa población refugiada ni protegerlos adecuadamente. Por tanto, todo eso lleva a buena parte de esas personas a intentar buscar otros lugares donde poder llevar adelante una vida digna. Y eso, obviamente, lo más cercano que tienen es la Unión Europea, y es lo que estamos empezando a sentir ahora mismo. Las causas tienen que ver también con la desatención de situaciones de desigualdad y situaciones de marginación y de violación diaria de derechos humanos en muchos de esos países por parte de sus propios gobiernos, que son los principales violadores de sus derechos, y por parte de una comunidad internacional que sencillamente mira para otro lado. Sí, en la medida en la que no se ha reaccionado ni antes del estallido de la violencia. Recordemos que si hablamos estrictamente de Siria, eh, las causas estructurales que determinan la insatisfacción de la población se remontan décadas atrás, con un gobierno represor, con un gobierno corrupto, con un gobierno totalitario. Y si nos remitimos a lo que ocurre después del estallido de la violencia en Siria, todavía durante buena parte del año 2011 las manifestaciones ciudadanas eran pacíficas, esperando una ayuda internacional que nunca llegó, mientras que el régimen reaccionó ya desde el primer momento de manera violenta. Por lo tanto, cuando ya esas personas acaban tomando las armas también para defenderse de ese régimen genocida, nos encontramos en una dinámica de violencia de todos contra todos que hacen que la población civil no tenga nada que ganar en esas circunstancias y todo que perder, y que por lo tanto intentan escapar de allí con un puro instinto humano de preservar la vida. Y por lo tanto ahí ya sabíamos que se ponía en marcha un proceso que, si no se remediaba en su origen el problema de Siria, iba a causar más oleadas de desplazados. Estamos ya en más de 7,5 millones de personas dentro del país y más de 4,5 millones de refugiados, y eso todo indica que va a continuar. Hay una primera consideración, y que creo que a veces no se destaca lo suficiente. Atender a las necesidades básicas de una persona que escapa de una situación de conflicto violento en la que su vida está en peligro y proteger sus derechos es una obligación. Esto no es una cuestión de caridad, de altruismo, de solidaridad, es una estricta obligación que nuestros gobiernos tienen para con esa población. Esa es una regla de juego básica en el mundo en el que nos movemos, y lo determina el derecho internacional, humanitario y muchas otras normas. Por lo tanto, lo primero es entender que hay una desatención, un incumplimiento directo de una obligación por parte de la comunidad internacional y, desde luego, los gobiernos de la Unión Europea en su conjunto, aunque podamos significar a Hungría, Bulgaria, República Checa y Eslovaquia en primer lugar, porque en esa vergonzosa subasta que ha habido de 120.000 personas para concederle el estatuto de refugiado han rechazado aceptar la cuota que le correspondía. Pero además de ser un cumplimiento, es también un espectáculo absolutamente vergonzoso en términos de escapar de la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los gobiernos y trasladar a la propia ciudadanía lo que corresponde al gobierno. Y rechazo plenamente expresiones como la del ministro del Interior, cuando trataba de reaccionar a las críticas diciendo: si usted quiere un refugiado, yo le mando a los que quiera a su casa. No, mire, no es cuestión mía de lo que yo hago individualmente, sino que como ciudadano de este país reclamo que mi gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde. A partir de ahí, por tanto, lo que vemos es, como mínimo, pasividad. En otros casos, ambigüedad para manejar un discurso que no corresponde con lo que se hace realmente. Y en la mayoría de los casos, incumplimiento de obligaciones muy, muy básicas. Todo eso, mientras que cuando hablamos de las cifras, y no va a dar tiempo seguramente a desarrollarlo, pero algo de cifras puede venir bien, recordemos que los 120.000 de ahora, más los 40.000 que ya han recibido estatuto de refugiado durante este año en la Unión Europea,
es decir, 160.000 personas, significan el 0,024% de la población de la Unión Europea. Mientras tanto, en Turquía, 78 millones de personas, hay más de 2 millones de refugiados sirios. Mientras tanto, en Líbano, 1 de cada 4 personas que habita ese territorio hoy es un refugiado, o bien palestino, que ya estaban antes, o bien los sirios de ahora. Y no son ni Turquía, ni mucho menos Líbano, países que están en las condiciones en las que estamos nosotros para poder atender a esa población refugiada. Y sin embargo lo han estado haciendo durante más de 4 años. Creo que no. En la medida en la que hay tantas variables en juego, que no conseguimos detectar ningún tipo de mecanismo automático que determine que a partir de unas determinadas condiciones se va a producir tal estallido de violencia o tal resultado. Lo que sí sabemos es, lo que sí tenemos son indicios de cuáles son las situaciones que con más probabilidad, pero eso no habla de automatismo, con más probabilidad pueden ocasionar quiebras, crisis o estallidos de violencia generalizado. Sabemos que países que han tenido un conflicto en los últimos 20 años tienen mucha más probabilidad de volver a repetirlo porque no se ha cerrado bien la herida anterior. Es decir, más del 40% de los conflictos violentos que actualmente hay en el planeta son mera repetición de conflictos mal cerrados. Sabemos que los países que ocupan los lugares de cola del índice de desarrollo humano tienen muchas más probabilidades de entrar en conflicto, en la medida en la que allí hay brechas de desigualdad, marginación, necesidades desatendidas que pueden llevar a muchas personas a pensar que la violencia es la única forma de resolver sus problemas. Pero otra vez lo mismo, no podemos caer en la simplificación, como algunos caen, de pensar que pobreza es igual a violencia y que por lo tanto donde hay pobreza va a estallar la violencia, porque vemos lugares, países donde el mismo nivel de pobreza determina en unos que estalla la violencia y en otros no. Nunca vamos a saber cuál es la gota que acaba colmando el vaso de la paciencia de una población para movilizarse. Durante décadas, las poblaciones árabes han estado aguantando a regímenes corruptos y represivos y no se han levantado. Y de repente, gestos que parecían absolutamente marginales, como la inmolación de un joven en una perdida ciudad del sur de Túnez, provoca que 3 semanas después el dictador que llevaba 23 años en el poder caiga. No podemos prever eso de antemano. Lo que sí tenemos que hacer, por lo tanto, es que en aquellos lugares donde ya tenemos identificado esas claves que he mencionado de ha habido un conflicto anterior, están en la cola del IDH, tendremos que tener los ojos más atentos para trabajar en clave de prevención de conflictos violentos. ¿Qué puede hacer una ONG? Yo creo que mucho, porque sin salirnos de la agenda de los actores humanitarios y de los actores de la cooperación, por tanto, manteniéndonos con nuestra agenda, asistencia, protección y testimonio son los 3 elementos fundamentales. Por lo tanto, habrá que seguir asistiendo a quienes tienen necesidades insatisfechas. Y eso ya tiene un enorme número de tareas por delante. Tendremos que seguir insistiendo en la necesidad de protección de los derechos por parte de aquellos que los ven violados a diario y en muchos casos por parte de sus propios gobiernos o en otros casos, como ahora ocurre con la crisis de los refugiados, por parte de una Unión Europea que no quiere asumir su obligación. Y en el terreno del testimonio se trata de informar, sensibilizar y movilizar a la opinión pública para lograr una incidencia política de presión sobre nuestros propios gobiernos para que asuman sus obligaciones y realicen las tareas que le corresponden. Luego, sin salirnos de nuestra propia agenda, la que siempre ha habido y la que seguirá habiendo, se trata de insistir en esos 3 terrenos, con un cuidado que siempre me preocupa, y es que a ningún actor de la sociedad civil se le ocurra pensar que lo suyo es más importante que lo que hacen los demás. Porque si todos nos dedicamos a asistencia y nadie hace protección, malo. Si todos nos dedicamos a testimonio, pero nadie da una botella de agua, malo. Por lo tanto, se trata de que el espectro total de asistencia, protección y testimonio es igual de importante y ahí hay trabajo para todos.